El Diario Global en esta oportunidad nos vamos hasta la capital de la provincia de Catamarca. Allí está el dirigente nacional Jorge Altamira, a quien le damos las buenas tardes. Le agradecemos el tiempo que va a dispensar por nosotros. Y bueno, Altamira, gracias por este tiempo con nosotros. Bueno, yo ya le agradezco mucho que esta entrevista, la conversación que vamos a tener, la difusión que va a tener, Claro. así que el agradecido soy yo. Bueno, Jorge, primero preguntarle cómo llegó a Catamarca Capital, cómo se siente, cómo lo recibió Catamarca Capital, cómo lo recibió la comunidad de la provincia de Catamarca. Bueno, hasta ahora muy bien, hay gente que vengo de un lugar que comí algo y recién algunas personas me saludaron y me vine para atender esto, vine hoy mismo, me voy a quedar mañana y todavía el miércoles apoyando a los compañeros y a las compañeras de Política Obrera en esta lucha electoral que culmina el domingo. Bueno, política obrera, digo, va a debutar en estas elecciones en Catamarca Capital. Digo, ¿qué opinión se merece? ¿Qué reflexión hace usted? ¿O qué expectativa tiene usted, digo? Bueno, tengo una expectativa, por de pronto lo que me interesa señalar es que es un partido de gente muy joven, y eso es buenísimo, Ujú. y además con una fuerte conciencia política, y que se preocupan por el mejoramiento personal, el estudio, y muy combativos, porque los candidatos han recorrido la provincia, han ido, es una provincia muy amplia, yo la conozco porque he estado muchas veces en el interior, siempre son varios cientos de kilómetros, y bueno, se empeñan en una lucha política. Como somos un partido minoritario, quiere decir que hay una fuerte convicción en cuanto a difundir nuestras ideas, difundir nuestros planteamientos y difundir una crítica socialista a lo que está ocurriendo en la Argentina. Claro. Altamira le pregunto, ¿cuál es el enfoque precisamente socialista sobre la situación que hoy atraviesa el país con este régimen libertario que lleva adelante Javier Milei, que administra los intereses de los argentinos y que atraviesa una situación política, financiera, económica y social, si le quiere, grave? Digo, ¿cuál es la mirada socialista que hace usted? Bueno, es una mirada, es muy oportuno el enfoque, porque cuando Milei llega a la presidencia, en el mundo se crea la expectativa de que el capitalismo puede ir a una política de austeridad y de ajuste extremo, de motosierra, y conquistar elecciones a pesar de levantar ese programa, y luego ejecutarla sin que ocurran rebeliones como las que esperan algunos políticos europeos, norteamericanos, que ocurran en estas circunstancias. Esto ya ocurrió en el pasado, ¿sabe con quién? Con Pinochet. Pinochet estableciendo un régimen muy represivo, una dictadura sangrienta, privatizó el sistema jubilatorio. Y entonces Chile se convirtió en la punta de lanza de una ofensiva contra el sistema jubilatorio a nivel mundial en las líneas de Pinochet. De manera que un país que como nosotros parece que estuviera en el último lugar del globo, una dictadura le marcaba un rumbo político al capital internacional. Entonces él habló en Davos, dijo todo lo que dijo, el gobierno que Argentina no tuvo en toda su vida, la libertad a los emprendedores, y un año y medio después está quebrado. La primera observación socialista es que una política capitalista de esta característica te lleva a la quiebra, que es la crítica nuestra al capitalismo. Esto ya ocurrió en Gran Bretaña. En el año 2022, en la disputa por quién iba a ser primer ministro, el Partido Conservador designó a una persona, una mujer que se llamaba Liz Truss, y que inmediatamente aplicó la motosierra como nadie. Ella es la predecesora en realidad de toda esta política. Duró 45 días y no fue volteada por una rebelión popular, sino por una rebelión
de la Bolsa de Londres, Ujú. del mercado de valores de Sí. Londres, como ahora Milei está enfrentando una rebelión de la misma naturaleza de parte de grandes grupos capitalistas que sacan la plata del país y que pueden provocar una mega devaluación y un final como el que tuvo de la Rúa. Por lo tanto, nos retrata un cuadro mundial de crisis capitalistas agudas, en la línea de lo ocurrido en 2007-2008, con la crisis más grande que tuvo el capitalismo después de aquella de los años 30 del siglo anterior. Ujú. Entonces, esta es la primera lectura. Es decir, ¿qué quiere decir una crisis de esta envergadura? Que el capitalismo ha llegado a una fase de desarrollo en la que él mismo confiesa a través de estas crisis tremendas la dificultad de proseguir con el sistema capitalista. Y si usted escarba un poquito en esta conclusión, va a ver que acá está la razón, la raíz de las guerras mundiales que tenemos. La guerra en el Medio Oriente, la guerra en Europa, porque ya no se puede armar, no se puede hablar más de la guerra de Ucrania. Se ha No, la verdad que no. ampliado, claro, Polonia en esto, Rumania en lo otro, Alemania instalando bases militares en Estonia. Es ya una guerra europea. Y finalmente, en América Latina, un tercer frente de guerra que ahora está conmocionando a las instituciones norteamericanas, que es la decisión, la autorización que ha dado Trump de comenzar operaciones de sabotaje al interior de Venezuela, una autorización que le dio a la CIA. En el día de hoy hay distintos legisladores norteamericanos que quieren que se convoque al Congreso para prohibirle a Trump llevar adelante una guerra contra Venezuela que no cuente con la conformidad del Congreso norteamericano. Claro, de hecho también en las últimas horas, digo, ha tenido un enfrentamiento con el presidente Petro también, que también ha salido a responderle. Y bueno, a eso sumarle estos accionarios militares que ha tenido dentro del Caribe, ¿no? Pero no está el Congreso norteamericano de acuerdo con el accionar, digo, del presidente Trump, por lo que usted precisamente nos está también aclarando, Bueno, ¿no? fíjese lo que los legisladores norteamericanos no son socialistas. Lo único que han dicho es que si va a hacer una guerra, quieren ser consultados primero, porque ellos pueden estar muy en contra de Maduro, pero ya iniciar una guerra, ya tiene un alcance más general. Puede provocar grandes conflictos adentro de Estados Unidos. Hoy mismo, mejor dicho ayer, un hombre tan importante como el intendente de Chicago llamó a una huelga general, un intendente, Lo vi. en contra de los atropellos de Trump contra la ciudad de Chicago, donde envió la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una prerrogativa, digamos, en el lenguaje de Argentina, de las provincias, es decir, allá de los estados. Sí. Y él ha mandado con independencia de eso. Quiere decir que Estados Unidos, ya lo he dicho en otro lugar, no lo improviso delante suyo, Estados Unidos es el cuarto frente de la guerra mundial. A Europa, a Medio Oriente, América Latina, el otro lugar es Estados Unidos, en un conflicto ya global con China. Esta es la lectura socialista. Entonces, ahora que Milei se va a una quiebra, los socialistas le decimos a los trabajadores, es lo que te habíamos dicho, no hay una salida bajo el capitalismo. El capitalismo ha entrado en una fase de grandes convulsiones porque es un sistema que ha agotado su tiempo histórico. En el sentido de que el nivel de desarrollo que ha provocado a nivel mundial ha creado las condiciones para otra sociedad. Y ahora el capital es un marco muy estrecho para nuevos desenvolvimientos productivos, como por ejemplo la inteligencia artificial, etcétera, que curiosamente se está usando para la guerra. Por ejemplo, el Estado de Israel, en muchos de los bombardeos contra Gaza, actuaba anónimamente.
en forma digital. La inteligencia artificial daba las órdenes y era como si usted estuviera mandando un mensaje a su mujer o a sus hijos, solo que era un lanzamiento de cohetes contra la población hambrienta de Gaza. Entonces se da cuenta qué contradicción, que el máximo desarrollo de las fuerzas productivas es hecho o es desarrollado en primer lugar en función de la guerra y la destrucción de fuerzas productivas y eliminación de seres humanos. Entonces es muy saludable que esto ocurra en Argentina. Como usted ve, ya le doy una opinión diferente a la que da todo el mundo. Sí, sí. ¿Es saludable en qué sentido? En el sentido que la comprensión de esto como algo inevitable por parte de los trabajadores los tiene que ayudar a una intervención superadora, terminar con los Milei, etc. Y de esto no se salva nadie. Yo le comentaba a unos compañeros acá en Catamarca que una cosa que me molesta de la publicidad de Fuerza Patria es cuando dice que la libertad es llegar a fin de mes con el sueldo. Bajo el gobierno de Unidad Patriótica, Unidad por la Patria, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, no llegábamos a fin de mes. Entonces ese nivel de hipocresía me subleva, porque Sí, es la pretensión de adjudicarse cosas que no tienen. Milei ha llevado al extremo algo que ya el peronismo, Fuerza Patria, mira, ha cambiado tanto de nombre que la única explicación es que quiere borrar el pasado. Porque acuérdense que era Partido para la Victoria, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Unión Patriótica. Ahora no puede ser. Y el pasado se borra cambiando el membrete. Claro. Altamira, le pregunto, ¿cómo se termina con un régimen que hoy le hace tanto daño a los discapacitados, al financiamiento universitario, al financiamiento, de los médicos del Garrahan, alguien que está involucrado en temas de narcos, alguien que tiene vínculos con el narco? ¿Cómo se hace para terminar con un régimen de este tipo que lleva gobernando prácticamente 2 años? ¿Cómo se termina? ¿Se termina el 26 de octubre o cuándo se termina esto? ¿Cuándo los argentinos van a tener una luz de esperanza de que esto pueda terminar? Bueno, en primer lugar la tienen que crear los argentinos mismos. No es que van a ver una luz y van a ser invitados a actuar. El que tiene que crear la luz es el trabajador, nosotros tenemos que crear la luz. Eso se hace por medio de luchas, etc. Pero la observación que usted está haciendo es muy oportuna, porque como esto está terminando, Estados Unidos ha venido con todo a ver si lo rescata. Es muy raro este caso. Incluso la prensa internacional habla de que no hay un caso así en la historia en que Estados Unidos pretende una intervención tan grande dentro de un país a través de métodos financieros. Ahora, ¿qué pasa cuando un país capitalista poderoso quiere salvar a otro país capitalista y a Milei? La historia del cocodrilo y el escorpión. Sí. Trump dijo varias veces, ante reproches que le hacen en Estados Unidos, de que está despilfarrando dinero. Yo no. Vamos a obtener una ganancia. Es decir, que él va a hacer de este malestar, de esta crisis, esta quiebra, bancarrota, va a ser un negocio para Estados Unidos. Y lo hace de 2 maneras. Argentina, si acepta estos acuerdos, se transforma en un protectorado por primera vez en la historia. Y cuando digo por primera vez en la historia, es porque Argentina, en los últimos 200 años, pero digamos 100 y pico, siempre llamó la atención de los buenos economistas internacionales. Ellos veían que había países centrales y países periféricos dominados por los países centrales, pero siempre decían que Argentina era un caso particular, porque dependía enteramente de Inglaterra
sin perder su autonomía política. Bueno, le digo, por ejemplo, eso lo decía Paul Samuelson, que era el manual en la Facultad de Económicas, pero hasta lo escribió Lenin, que dijo que el mundo se divide entre países imperialistas y países coloniales y semicoloniales, a excepción de Argentina, que era un país dependiente. Imagínense que allá desde Rusia Claro. se veía esta peculiaridad. El país elegía a sus gobernantes, manejaba sus instituciones, pero desde afuera nos succionaban las riquezas con la complicidad de la oligarquía local, sin perder la Constitución, ni la Plaza de Mayo, ni la Azul y Blanca. ¿De acuerdo? Ahora con esto, en que Trump quiere seguridades por la plata que va a poner y le dice a Milei con quién tiene que formar un gobierno de coalición, se rompe el encanto de la Argentina. Claro, Si todos claro. estos tipos que yo leí revivieran, ya no es más un país singular, dominado pero autónomo. Ahora ya es como todos los demás. Claro. Cuando están dominados, los de afuera marcan la línea. Y el Congreso no abre la boca. Porque el Congreso Nacional tiene que dar una opinión. Lo tendrá que dar esta bancada, la otra. Nadie da una opinión. Por ejemplo, Fuerza Patria ha denunciado este tipo de acuerdo, pero no ha dicho qué va a hacer si ganan las elecciones. Una vez que está firmado, ¿lo vas a desconocer? Tiene que decir. Yo le quería preguntar, digo, después del 26 de octubre, cualquiera fuere las elecciones, digo, ¿qué va a hacer el Congreso? Digo, ¿quién va a pagar esta deuda que está asumiendo Argentina en estos últimos 2 años? ¿Quién va a pagar la deuda? Siempre ¿Se va a pagar la deuda o no se va a pagar? Sí, sí, sí. Esta gente está empeñada justamente en eso. Ahora, le quiero decir lo siguiente. Antes que nada, nosotros abiertamente ya hemos dicho que si tenemos una posición en el Senado y en diputados, hacemos una campaña para desconocer todo lo firmado. Bien. Porque no tiene el aval del Congreso. Bien. Ya se produce un cambio de régimen político. El Poder Ejecutivo avasalla a todas las otras instituciones. Y ahora que hay una elección parlamentaria, ¿para qué vamos a una elección parlamentaria? Si Milei firma con Caputo por su cuenta y pasa por encima. La única forma, esto pasa en la vida también, si no querés que te pase por encima, tenés que vos poner lo que hay que poner porque no te pasan por encima. No podés andar quejándote, ay, me pasan por encima. Bueno, primero va a depender de la votación que haya. Porque si el rechazo a Milei es muy fuerte, este compromiso de gobernar con un gobierno de coalición difícilmente funcione. Porque los partidos que no están dentro del gobierno van a decir, no me voy a ir a desprestigiar ahora que está mal. No me llamaron a entrar al gobierno cuando creían que le iba bien, no voy a entrar. Entonces no habría un gobierno de coalición. Pero en mi opinión, y en la opinión de Política Obrera, si se forma un gobierno de coalición, va a ser la penúltima etapa del derrumbe, porque va a fracasar el gobierno de coalición. En el entendimiento de que el acuerdo con Estados Unidos pasa por la devaluación del peso. Y esa devaluación del peso, después de la que hizo Milei cuando subió, y en las condiciones sociales de Argentina, va a terminar siendo una bomba atómica. Porque cuando uno creía que había encontrado, digamos, un freno a tanta pérdida, jubilados, discapacitados, todo lo que usted señaló, ven que hay un nuevo golpe. Entonces, la situación política va a cambiar mucho. En segundo lugar, en estas investigaciones que está viendo, ya usted puede ver que este tema de Españolo y los fondos de discapacidad, ya casi nadie habla. Y el tema judicial ahí está parado. Pero el diario The New York Times dice que la justicia norteamericana está investigando
el pesos libra, porque ahí entraron muchos norteamericanos. La Y que causa libre. sí, no Sí, sí, pesos sí. libra, lo llamo pesos libra, y, Sí. eh, y entonces ha iniciado un juicio porque se calcula que se robaron cualquier cantidad de plata Milei y su hermana. Entonces fíjese qué interesante, el gobierno norteamericano viene a convertir a Argentina en una especie de semicolonia y la justicia norteamericana, por el perjuicio que le hizo a los que invirtieron dinero en ese, ¿no es cierto? Sí, sí, Tiene lo que entiendo. salir y se van contra... Estas contradicciones son impresionantes, son absolutamente impresionantes en un sistema en donde no hay coordinación. ¿Por qué no hay coordinación? Porque no hay armonía de intereses. Ujú. No puede haber coordinación en un sistema donde todo el mundo trata de joder al otro, especialmente en las esferas capitalistas, porque la pelea es quién tiene la porción de mercado más grande en el rubro que sea, ¿no es cierto? Elon Musk le ha querido robar mercado automovilístico en Tesla a las que estaban antes, ahora aparecen los chinos con los de... Es decir, siempre es una pelea, no hay armonía. Esto es lo que va haciendo comprender que muchos problemas gravísimos que hay, por ejemplo el climático, por ejemplo la guerra, empezarían a resolverse con un sistema socialista, porque ya los intereses que gobiernan ese sistema tienden a armonizarse porque son los intereses de los trabajadores. Nosotros queremos transmitir en esta campaña electoral y en toda nuestra actividad esta perspectiva y mostrar que somos una fuerza que tiene una trayectoria, de manera que nadie puede decir, bueno, este habla porque es un improvisado, Claro. ¿no es cierto? No, por el contrario. Hemos trabajado todo el tiempo y hemos mostrado sistemáticamente que nosotros hemos tenido razón y hemos tenido grandes resultados electorales en algunos casos, otros menores, progresos, avances, contradicciones, pero somos una fuerza activa con un planteamiento perfectamente claro. Rechazamos que Argentina se convierta en protectorado de Estados Unidos en forma terminante. Ujú. Y por supuesto también denunciamos que esto es un negociado, porque la única forma en que Donald Trump y su ministro de Economía pueden poner la plata para comprar la deuda que Argentina tendría que pagar en enero, ¿está claro? Sí. Porque usted no la tiene, la única forma es a una tasa de interés de un país que está en default. Entonces, mientras cualquier deuda en el mundo está en alrededor del 5%, Estados Unidos la va a comprar a una tasa de interés del 20%. Y entonces el estrangulamiento financiero de Argentina se va a tornar insoportable. Le pregunto por dos temas, lo llevo al ámbito internacional. Digo, por un lado, preguntarle qué opinión se merece de su parte en estas últimas elecciones que se llevaron adelante en Bolivia y que apareció nuevamente un personaje de extrema derecha y que después de 20 años va a regir los intereses de los bolivianos. Digo, ¿alguna opinión al respecto sobre esta Bien, elección? es una opinión muy simple. Ni Evo Morales ni Hugo Chávez inventaron la corriente que ellos representaron, que es, ellos decían cómo era el antiimperialismo bolivariano, etc. ¿Mm? Es decir, un nacionalismo estrecho al propio país sin modificar la estructura social del país. Para simplificar al menos, permítame que diga, un Sí, nacionalismo capitalista. Ellos no lo inventaron. Antes de ellos estuvo alguien que se llamaba Hipólito Yrigoyen y se llamaba Juan Domingo Perón. A uno lo derrocó la derecha, Hipólito Yrigoyen, y tuvimos sí, 10 años de fraude patriótico, de derecha total. sí, sí. A Perón lo derrocó el golpe libertador,
y tuvimos años de golpe, represión y todo lo demás, de la derecha. Y cuando la derecha se agotó, reapareció el mismo movimiento, bajo otras caras. Por ejemplo, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, 10 años con la derecha, Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem y su convertibilidad se hunden en diciembre de 2001 y ahí descubren que ellos son nacionales y populares. Entonces este es un ciclo, ¿cómo se dice? Una rueda, un círculo vicioso. Un círculo vicioso. En donde uno ve la trampa, pues lo que yo le decía hace un rato, ya uno no llegaba con más a fin de mes cómodamente, no llegaba. Y ahora hacen una propaganda diciendo que la libertad es llegar a fin de mes. Es decir, que prometen volver a Massa. Entonces no va a haber libertad porque ya no se comía con Massa. Además, Massa hizo, como adelanto, muchas de las cosas que después hizo Milei. Yo vengo de Salta y el gobernador tiene una candidata muy formada profesionalmente, pero que yo diría que es la Lady Thatcher de la minería. Fue secretaria del gobierno de Alberto Fernández. Después Milei y enseguida la tomó él, ministra de Minería. Y ahora está con Sáenz. Entonces usted ve todas las corrientes políticas, son diversas, pero la minería es siempre una. Y acá en Catamarca es muy importante, porque Catamarca es un ejemplo vivo de que la minería le puede rendir mucho a las compañías mineras, pero no al pueblo de Catamarca. Y en última instancia, si usted explota el recurso de un determinado territorio, es para el beneficio del pueblo de ese territorio. Y lo mismo ocurre en Salta y en tantos otros lugares. Y además, el RIGI les permite no retirar utilidades la que quieran y sin impedimento, no pagar impuestos, no evadirlos, no pagarlos directamente por ley. Y la que inventó el RIGI fue Cristina Kirchner, cuando hizo el acuerdo con Chevron. Lo hicieron Kicillof, Cristina Kirchner y Chevron, hicieron un acuerdo secreto que la Corte lo conoce y se niega a publicarlo la Corte. Mire usted el caso notable. En función del interés de Vaca Muerta de Chevron, la Corte Argentina nos da a conocer un acuerdo que ella lo conoce porque hubo una denuncia contra ese acuerdo y ella omitió cualquier fallo. No dijo nada. Y al que hizo la denuncia, que es un exdiputado de la provincia de Santa Fe, le permitió leer el acuerdo allá en la Corte. Fue todo lo que hizo. Entonces la inventora del RIGI es la propia Fuerza Patria. Y ahora protesta contra el RIGI, quiere decir que no es cierto. Nos están engañando. Entonces estos movimientos tienen este fenómeno cíclico porque el propósito de ellos, cuando se ponen en adversario del capital extranjero, es buscar ampliar más la base del empresariado nacional. Y lo que tienen en común todos, y lo digo ahora que Venezuela está amenazada seriamente, la guerra es inminente, diga la prensa norteamericana y se da cuenta, ellos están muy asustados por este hecho. En un régimen como el de Chávez, pero mucho más en el de Maduro, los sindicatos son una dependencia del Estado, como con Perón, como la burocracia sindical argentina. Es decir, que en el afán de consolidar al empresariado nacional, tienen una pelea con el extranjero, pero sobre todo, ¿cómo se dice?, encierran a la clase obrera del país en un tejido que no la permita moverse por su reivindicación. Claro.
Claro. Tenía otra pregunta del ámbito internacional que ya me la acaba de contestar. Y le digo, nos quedan 6, 7 minutitos. Quiero preguntarle esto. ¿Por qué política obrera es la opción en estas elecciones? Esta opción digo en Catamarca, ¿no? Y también a nivel nacional. ¿Por Sí, qué? claro, pero por la simple razón por lo que expuse. Porque pasa lo siguiente. El pueblo dice, no, te prometen cualquier cosa en la campaña electoral. Y después no. Bueno, yo participé en otras campañas electorales, fui legislador y creo que conseguí como legislador, solo yo, porque obtuvimos un legislador, grandes conquistas de la clase obrera. Por ejemplo, los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires trabajan 6 horas en lugar de 8 por un proyecto de ley mía. Por lo tanto, no es que digo cosas en una campaña y después nuestros compañeros electos hacen otras. Pero además, fíjese cómo hablo. Yo explico las razones por las que proponemos lo que proponemos. Claro. Es imposible que alguien mienta en ese punto. Ese tipo es honesto, aunque no quiera, porque te ha dado una interpretación de la realidad y en la propuesta está la salida a los problemas de esa realidad. Entonces eso está más allá del bien y del mal. Sí. Si alguien lo quiere desafiar, que haga sus argumentos. Pero ninguno de nosotros va por ahí y dice, por los jubilados, por los trabajadores, por los humildes, votame. No anda con este análisis, anda con esta explicación. Claro. Es Claro. un método, porque nosotros queremos que la clase obrera sea políticamente autónoma, se autodetermine Ujú. y no que se someta al Estado. ¿No? Ahora, el 17 de octubre, ¿qué fue lo que dije? Una cosa que llamó mucho la atención el 17 de octubre, el énfasis que ha puesto el kirchnerismo en proclamarlo Día de la Lealtad. Podía haber dicho muchas otras cosas y no tocar la palabra lealtad. Porque la lealtad, como Perón la definió el 17 de octubre, es que los obreros eran leales a Perón. Y no Perón leales a las obreras. ¿Se entiende la idea? Sí. Lo entiendo lo que me quiere Entonces, decir. una clase social que le debe lealtad, ¿no es cierto?, a un general que defiende el capitalismo, está condenada. Ella tiene que ser leal a sí misma, a su familia, a los compañeros y todo lo demás. El general que apoya el capitalismo tiene otra extracción, otros intereses y otra política. Por eso después cuando volvió, organizó las AAA. Famosa triple A, sí. Y bueno, ¿te das cuenta? Otra cosa más. Y quiero aprovechar por dos cosas, porque ahora el tema, usted me llevó al tema, y sobre eso quiero decir algo. Hoy se cumplen 15 años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, que en una lucha de ferroviarios, en donde la burocracia del sindicato ferroviario tenía empresas, es decir, que era patrón, y por lo tanto, los ferroviarios que trabajaban en las empresas de Pedraza, que era de la burocracia sindical, no cobraban el mismo salario que los ferroviarios que trabajaban en la empresa del Estado. Luchaban por la igualdad de los salarios, porque las tercerizaciones tienen como propósito pagarle menos al trabajador de lo que corresponde al convenio colectivo de trabajo. Entonces montó una banda y en un determinado choque que nosotros no queríamos y nos retirábamos, no queríamos ningún choque, era una manifestación, Sí. el grupo de la burocracia lo mató. Hicimos una campaña y en 2 años fueron condenados todos, pero algunos no. Hoy se cumplen 15 años. ¿Quién consigue una condena a grande figura burocrática en 2 años? Nosotros, porque hicimos una tremenda movilización. Pero un año antes, al inaugurar el Policlínico Ferroviario, la presidenta de ese momento, Cristina Kirchner, dijo: acá está el sindicalismo auténtico, el sindicalismo que construye.
una forma de decir que nosotros somos el sindicalismo que destruye. Y le dio todo el aval político a un burócrata que estaba explotando a trabajadores. Luego, el 17 de octubre, 3 días antes del asesinato de nuestro compañero, hubo un acto en la cancha de River, con Hugo Moyano, Cristina Kirchner y José Pedraza, 3 días antes, codeándose y todo. Entonces, una cosa que nosotros combatimos fuertemente, y se lo decimos con total camaradería a la gente que tiene un sentimiento peronista, es que los trabajadores primero, los burócratas no, porque entonces quedan pegados a lo mismo que queda pegado a Milei o de otros que se pegan a Milei. Milei tiene el mismo abogado que Perti y que ¿cómo se llama? Machado. Sí, tal cual, tal cual. ¿Se entiende? Se Entonces, entiende. acá hay que hacer una limpieza profunda, pero ¿cómo se dice? La escoba que puede hacer esa limpieza profunda es una clase obrera autónoma. Y hacemos campaña electoral con ese objetivo estratégico. Y queremos llegar al Senado, no para iluminarlo, sino para que sea una tribuna de mayor alcance en este propósito. Porque cuando yo conseguí la ley de las 6 horas para el subte, el gobierno la vetó. Y aunque yo conseguí la aprobación del 75%, es decir que cualquier veto tenía que fracasar, el gobierno se las arregló para coimearlos a todos, y cuando hubo que insistir en la ley, Los números. votó el 25%. Claro. Claro, pero ¿qué había pasado? Los obreros del transporte ya creían que tenía la ley. Claro. Les pareció una calamidad lo que había ocurrido, declararon una huelga general. Y la ley está vigente. Porque yo, para apoyar esa ley, movilicé a los delegados del subterráneo. Va a estar 2 días en Catamarca. ¿Qué actividad va a tener en estos días, entre hoy y mañana, digo, con su visita a una provincia como Catamarca? Bueno, a diferencia de otras oportunidades en que he recorrido muchas localidades, Tinogasta, Belén, inclusive sí. cerquita acá, Recreo, Sí. donde me compraba algunas nueces. Sí. Digo, los compañeros algo le van a dar para que lleve, digo, algún presente, Bueno, digo, en Catamarca. Está bien, le voy a decir que es una sugerencia suya. Ah, sí, por Bueno, supuesto, por supuesto. no, va a ser más limitado porque voy a estar en Valle Viejo y acá en la capital por La capital. compromisos muy fuertes que tengo. No, quería agradecerle todo esto, voy a ir, tengo reuniones, voy a hacer una hablada, voy a participar de una radio abierta por Mariano Ferreira, se cumplen 15 años del asesinato de nuestro compañero. Sí, lo que me estaba contando. Y yo expliqué recién que nosotros lo calificamos en su momento como un crimen político contra la clase obrera, porque él estaba empeñado, junto con trabajadores ferroviarios tercerizados, en la lucha contra la tercerización, en la lucha contra la subcontratación, que hacía que el salario de un trabajador ferroviario que no estaba en la empresa del Estado, sino en una privada que trabajaba para la empresa del Estado, ganaba la mitad. Y las empresas, esas privadas, eran de José Pedraza, el burócrata sindical que organizó la patota, que atacó al grupo de militantes y de ferroviarios, Claro. que hacía este reclamo de que todos los ferroviarios pertenecían a la Unión Ferroviaria, que dirigía José Pedraza. Claro, Pero claro. esto es muy actual. Los burócratas son empresarios como Pedraza, defienden sus intereses a muerte, maniatan a la clase obrera y no solo aceptan una reforma laboral, que es establecer este derecho a la tercerización en forma completa
para desvalorizar la fuerza de trabajo, inclusive con jornadas de 12 horas, esta es la que están discutiendo ahora, sino que también defienden un monopolio de los sindicatos que dura a veces 40 años. Acá hay alguien que es jefe del sindicato municipal de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que está hace 60 años en el mismo lugar. Bueno, vamos a conmemorar esta lucha. En ese momento estábamos, vamos a conmemorar esa lucha. Obtuvimos las condenas de los responsables materiales, pero no de los intelectuales. Y en aquel momento nosotros entendíamos que el ministro de Trabajo y el ministro de Seguridad o de Interior de aquel momento, Aníbal Fernández, eran los responsables, porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo y dejaron la zona liberada. Si de algún modo pudimos identificar todo esto, fue que al ver la violencia que se estaba produciendo de la patota, un grupo de mobileros se encerró en una casa en la vereda, pero mientras filmaban. Y entonces pude identificar. De lo contrario hubiese quedado en la impunidad. La nada, hubiera quedado todo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué ocurre? En un momento en que se dice que a la juventud no le interesa la política y todo lo demás, llamo fervientemente a seguir el ejemplo de Mariano Ferreira, y además desmiento que no le interesa, estoy convencido de sí, les interesa porque es su futuro, y recientemente en un conflicto muy importante de una tercerizada en la empresa Siderar de Techilde en San Nicolás, hubo una tremenda huelga por aumentos salariales, que ellos no cobran lo que fija el convenio metalúrgico, y lo destacado de esa lucha era la juventud de los obreros que la habían iniciado. Así que Mariano Ferreira está presente en cada joven trabajador argentino que lucha por los derechos de la clase obrera. Altamira, quiero preguntarles, digo, antes de cerrar esta entrevista, ¿no? Usted, no sé si es correcto lo que voy a decir, ¿no? Pero larga usted, digo, con muchas elecciones en la espalda, encima. ¿Este ha sido el peor momento de la Argentina? Bueno, ocurre lo siguiente, todos fueron los peores momentos. Todos fueron los peores momentos. Por ejemplo, cuando estuvo De la Rúa, que a pobre De la Rúa lo que hizo fue continuar a Menem. Así que hay que hablar por sobre todo de Menem. Lo que pasa es que De la Rúa tenía una característica. El sector progresista del peronismo hizo una alianza con De la Rúa que se llamó La Alianza. Y por lo tanto quedó involucrado en estos hechos que llevaron a diciembre del 2001 y a la rebelión popular de diciembre de 2001. Luego se reciclaron de nuevo al kirchnerismo. Es decir, que la imagen impoluta que pretenden dar está completamente falseada. Por ejemplo, en el tema de Mariano Ferreira, Garré, la ministra en ese momento, desarrolló una fuerte represión en la Estación Constitución de la Ciudad de Buenos Aires porque había una agitación por la condena del José Pedraza, que conseguimos que fuera condenado en solo 2 años. A los 2 años lo condenaron porque pusimos al gobierno bajo sitio. No podía sobrevivir frente, digamos, a todo esto. Yo no calificaría peores o mejores. Yo lo que digo es esto. Estas grandes bancarrotas están en la naturaleza del capitalismo. Todo el que quiera decir lo contrario está viendo otro mundo que no existe. Y los trabajadores tienen que comprender que ellos son los productores de la riqueza social. Los capitalistas simplemente se la apropian. Porque si hablamos de inteligencia artificial y hablamos de cualquier cosa, hay gente trabajadora que la hizo. Los accionistas de la empresa Nvidia, que es la mayor cotizante internacional, no saben un pomo de lo que es un semiconductor y un chip. Los que la producen son los trabajadores. Y tenemos que luchar porque estamos maduros para
como sociedad entera, mundial, históricamente, para una producción colectiva, un reparto relativamente igualitario de la riqueza producida, y por lo tanto un régimen democrático como nunca se vio, porque no solo la forma de convivencia va a ser democrática, sino que no va a haber esa división entre democracia arriba, voto cada 2 años, y autoritarismo abajo, aquí, allá, policía, represión, jubilados, fábrica, 12 horas, ¿me entiendes? Que es la característica de la sociedad capitalista. En la superestructura pretende una imagen democrática, pero en la realidad social no. El socialismo es una correspondencia entre la vida política colectiva y la vida social colectiva. Así es. Jorge, quiero agradecerle por el tiempo que ha dispensado con nosotros, ha sido usted muy amable. Agradecerle también a Lucía Coronel, que está allí, bueno, a todo el equipo de Política Obrera Catamarca, Política Obrera a nivel nacional, que siempre han estado disponibles para nosotros y siempre mantenemos contacto con sus divisiones de prensa, siempre están informándonos, así que el agradecimiento para todos, particularmente para usted, un reconocido dirigente nacional, agradecerle que haya tenido este tiempo que ha sido bastante extenso para con nosotros. Así que bueno, y desearle que tenga una estadía agradable en Catamarca, capital, y que todas esas charlas sean productivas, si así se quiere, ¿no? Así que muchas gracias por su tiempo, Altamira, muy amable. Por favor, Oscar, muchísimas gracias. Abrazo grande a la distancia. Chau, chau.